Muchas gracias, Leticia. Muy buenos días y también a todos los estudiantes. Que el Señor les bendiga mucho en este día sábado 24 de septiembre. Bueno, aquí, gracias a Dios que nos permite abordar esta tercera clase en la mañana de hoy. Y bueno, hoy siento un poco de desafío llevar a cabo esta clase porque me he sentido un poquito afectado de salud. Pero bueno, con la ayuda del Señor voy a hacer el esfuerzo de desarrollar la temática en la mañana de hoy. Entonces, vamos a entrar en materia. Voy a compartir una presentación para de esa manera ayudarnos también con elementos visuales. Y en ese orden de ideas, bueno, quisiera que me confirmen si efectivamente ven bien la presentación y me escuchan bien. Ya permítanme un segundito. Vamos a ver. Ahí está. Sí se logra ver bien, gracias, Leticia. Y se logra escuchar bien. Ok. Bueno, estimados estudiantes, damos gracias a Dios, ¿no?, por lo que hemos podido tratar con la ayuda del Señor durante los 2 sábados anteriores. Creo que Dios nos ha permitido ahondar aspectos sumamente importantes y aplicativos al estudio de todo el Nuevo Testamento. Pero vamos a darle continuidad en la clase de hoy, en la número 3, de la siguiente manera. Recuerden ustedes que este es prácticamente la brújula, esta es la estructura del desarrollo del estudio de la obra lucana que estamos ofreciendo para ustedes. Y básicamente lo que hemos realizado en las 2 clases anteriores ha sido un análisis y un estudio desde este aspecto, desde el punto de vista literario. Hemos abordado temas que tienen que ver con la paternidad literaria. Recuerden ustedes la clase pasada, hablábamos de cómo podríamos mirar la evidencia interna del texto, la evidencia externa del texto, para de esa manera comprender cómo se desarrolló una tradición en el cristianismo sobre el autor de la obra lucana. También analizamos aspectos a manera de recorderis, por los estudios que ya ustedes han visto de los evangelios sinópticos, ese trabajo que hizo Griesbach, de hacer una comparación de estos 3 evangelios e identificar elementos o unos esquemas comunes, que recuerden ustedes básicamente son esquema temático y esquema geográfico. ¿Qué vamos a hacer entonces en este día, hoy, en esta tercera clase? Vamos a desarrollarla de la siguiente manera. Vamos a abordar un aspecto más que tiene que ver con el componente literario, pero ya vamos a empezar a entrar en materia también en tocar componentes desde el punto de vista histórico y si el Señor nos lo permite también tocaremos algún componente desde el punto de vista teológico. Entonces, comenzaré luego de esta intro presentando unos aspectos finales que quiero destacar del punto de vista literario, pero hay un grueso que quiero tratar con ustedes y tiene que ver con este segundo, el estudio de la obra lucana desde un punto de vista histórico. Entonces vamos a hablar un poco a qué nos referimos con esto, qué implicaciones tiene cuando decimos vamos a estudiar la obra lucana desde una dimensión histórica. Y eso de por sí ya nos va a llevar a empezar a abordar elementos teológicos porque el desarrollo de la clase también la vamos a hacer remitiéndonos a pasajes bíblicos del Evangelio según Lucas y de esa manera indudablemente tocaremos algunos elementos teológicos. Sin embargo, para la última clase
ese será también el fuerte que estaremos tratando, el número 3, que tiene que ver con el análisis ya de el contenido de unos pasajes claves, de unas temáticas centrales de la obra del Evangelio según San Lucas. Entonces comencemos así. Recuerden ustedes el mapa pasado, el slide anterior. Eso nos va a servir y ya lo vamos a ver con pasajes bíblicos, cómo el programa de Lucas está perfectamente alineado a esa estructura inicial que les planteo. Ok, la clase pasada, eso lo toqué muy rápidamente, pero no está de más mencionarlo. Yo les compartí a ustedes ya en los últimos minutos de la clase lo siguiente, que cuando nosotros hablamos del propósito del Evangelio según San Lucas, me voy a concentrar en Lucas porque recuerden ustedes que después de mi intervención seguirá un nuevo profesor, el profesor Alberto, y él se especializará en estudiar con ustedes el libro de los Hechos. Simplemente yo me he remitido a estudiar o a tratar la parte inicial de Hechos porque hace mención y da testimonio de la obra que le precedió, es decir, del Evangelio según Lucas. Entonces vamos a concentrarnos en el Evangelio según Lucas, en el tercero. ¿Qué podemos decir nosotros en relación al propósito? Básicamente esto. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de los 4 evangelios canónicos que tenemos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que solamente hay 2, este caso es Lucas y Juan, escriben internamente en la obra, en el texto, unos versículos o unas líneas explicando reflexivamente lo que piensan que es el propósito de esa obra escrita. Y ahí ustedes están viendo las evidencias bíblicas, las corroboraciones bíblicas, y dado que nosotros nos vamos a enfocar en el primer bloque, en estudiar en estudiar Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, simplemente les voy a citar a manera de recordar lo que dice Juan en el final de su evangelio. Dice así este pasaje en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, va a decir el autor. Pero estas se han escrito, y a continuación viene el propósito, para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces vemos aquí que Juan dedica unas líneas para identificar o dar a conocer a sus lectores y oyentes el propósito de su obra, y eso también va a ocurrir en el Evangelio según Lucas. ¿Qué más podríamos decir en relación a este primer acercamiento? Estos 3 puntos que están aquí en este slide. En primer lugar, vemos que en la introducción de su evangelio, Lucas explica claramente el propósito. O sea, nosotros ahora vamos a tomar esos 4 versículos del capítulo 1 y lo vamos a empezar a desglosar, porque esa introducción es jugosa y tiene unos elementos muy interesantes. En segundo lugar, a la luz de lo que vimos en la introducción del libro de los Hechos, donde dice que se le dedica la obra a Teófilo para hablarles de las cosas que Jesús hizo y enseñó, es que podemos entender que Lucas fue escrito el Evangelio para presentar un relato de la vida y del ministerio de Jesús, concretamente desde el comienzo hasta el momento de su ascensión, que ya es la parte final del Evangelio. Y también vemos que dentro del propósito de este tercer evangelio, Lucas quería que sus lectores estuvieran bien fundamentados en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, siendo así,
vamos a proponer, miren, esto que voy a hacer a continuación es una división del Evangelio, del tercer Evangelio, y he procurado ofrecer una división práctica, amigable, porque a veces uno lee comentarios de libros y solamente con ver cómo está dividido el texto, lo presentan de manera muy compleja. Creo que por el tiempo y por lo práctico de esta clase no tiene sentido ofrecerles una división del Evangelio con muchos subpuntos, digámoslo así, que resulte visualmente como muy difícil de digerir. En ese orden de ideas, quiero que al menos tengamos presentes los siguientes elementos con el propósito que nos quede más fácil identificar la división o la estructura que tiene este tercer evangelio. Entonces, nos encontramos en la parte inicial del escrito con un prólogo. Recuerden una vez más, este elemento va a ser sumamente importante. Nos vamos a detener a estudiarlo y destacar unos elementos interesantes de estos 4 versículos. Pero también nosotros nos encontramos en este tercer evangelio un bloque que habla sobre la infancia de Juan el Bautista y de Jesús. Y recuerden, estimados estudiantes, así como este tercer evangelio tiene elementos comunes o tiene relatos comunes con Marcos y con Mateo, también tienen elementos que son propios del evangelista Lucas y que no encontramos en ninguno de los otros evangelios canónicos. Así que este bloque del capítulo 1:5 al 2:52, aquí nos vamos a encontrar con una serie de relatos que no aparecen en otros evangelios. Por ejemplo, se nos hablan cosas de la infancia de Jesús, se nos hablan cosas incluso de la adolescencia de Jesús cuando tuvo 12 años y fue al templo y se le perdió a sus padres. En fin, entonces hay una serie de datos que son particulares de este tercer evangelista. En tercer lugar, del capítulo 3, versículo 1 al 4:13, vemos digamos, una descripción de lo que podríamos definir como preparativos para el ministerio de Jesús. Entonces aquí vemos elementos muy importantes, muy claves, que nos van a ayudar ya a adentrarnos al elemento central. Por ejemplo, nosotros vemos acá el bautismo de Jesús, la predicación de Juan el Bautista, en fin, como precursor del Señor. Así que tengamos presente estos primeros textos, primeros capítulos que nos van permitiendo ingresar al grueso de la obra lucana, del Evangelio lucano, que viene siendo lo siguiente. Y esto es lo que quiero que le prestemos atención también. Este Evangelio nos va a presentar la actividad de Jesús de la siguiente manera. Primero, en Galilea, la actividad o ministerio de Jesús primero en Galilea. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 14, es decir, luego que Jesús pasa de manera victoriosa la tentación que experimenta por parte del Satán, dice el texto en el versículo 14 que él regresa a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Así que ese versículo 14 ya nos plantea ese título que estamos proponiendo ahí, ese subtítulo que estamos proponiendo allí, la actividad de Jesús o el ministerio de Jesús en Galilea. Y va desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50. Entonces, muy importante esto. ¿Cuál es la segunda subdivisión de este grueso que le quiero presentar? El viaje que Jesús emprende a Jerusalén. Bueno, es sabido que Jesús en diferentes momentos de su vida, él va a Jerusalén. De niño, los padres lo llevan a Jerusalén. En ciertos momentos va a Jerusalén durante su ministerio.
Pero aquí a lo que nos estamos refiriendo es ese viaje que él hace, el cual está precedido por el anuncio que les hace a sus discípulos de que va a ir a Jerusalén y que allá los líderes religiosos lo van a tomar, lo van a apresar y el Hijo del Hombre va a padecer muchas cosas. Por esa razón, esta subdivisión puede ser bien propuesta de la siguiente manera. Desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 27. ¿Por qué razón? Porque miren cómo dice el capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces ya de por sí el versículo 51 del capítulo 9 nos marca eso que estamos mencionando allí, el viaje que Jesús emprende a Jerusalén. Y en tercer lugar, nosotros vemos que dentro de este grueso de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, también nos va a relatar el Evangelio, la actividad y el ministerio que va a realizar en Jerusalén. Este bloque que va del capítulo 19, versículo 28, podemos definirlo hasta el final. Y aquí podríamos sacar sus puntos, vuelvo y les digo, pero no lo quise plantear así para no hacer compleja la división, sino que con estos puntos que ven allí les quede mucho más fácil identificar los elementos que estamos estudiando. Entonces, este bloque del ministerio de Jesús en Jerusalén va desde el capítulo 19, versículo 28, y por cierto, voy a leer el versículo 28 para que ustedes corroboren. Dice así, después de la parábola que está relatada anteriormente, dice así, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Entonces, ¿qué marca este bloque que hemos mencionado en último lugar? Marca la entrada que Jesús hace a Jerusalén, marca también la pasión de Cristo, marca su resurrección y, muy importante, culmina mencionando la ascensión del Señor. Eso aparece ya en los últimos versículos del capítulo 24. Recuerden una vez más, estimados estudiantes, quien tiene en la mente la organización geográfica del Evangelio de Marcos, ese esquema geográfico que nos habla de Galilea, el camino y luego Jerusalén, puede corroborar fácilmente que este evangelista se sirvió de este texto, se sirvió del Evangelio según Marcos para la elaboración y el desarrollo de su obra. Así que por esa razón he colocado en rojo estas expresiones en Galilea, Jerusalén, a Jerusalén y en Jerusalén, para que tengamos en cuenta una estructura geográfica, un esquema geográfico que nos van a presentar los evangelios sinópticos, y en eso tienen un elemento de coincidencia. Listo. Entonces, permítanme tomar un poco de agua. Como les mencioné, he estado un poco con malestar general y también tosiendo un poco, entonces voy a requerir estar tomando sorbos de agua. Entonces, como les mencioné, vamos a proceder con lo siguiente. Vamos a entrar a analizar el prólogo con un poco más de detenimiento. ¿Listo? Entonces, siendo así, comencemos. Me doy cuenta, y de verdad que a medida que he ido desarrollando este curso, este estudio de la obra lucana, me doy cuenta de verdad cómo ese planteamiento, esa estructura que cada inicio de clase les menciono, ha resultado muy pertinente para un desarrollo organizado de cada clase. Cuando de manera previa me reunía con el profesor Alberto, el que le va a dar el curso de Hechos,
incluso lo hablábamos, lo considerábamos. Y se los menciono por la siguiente razón, porque ya de manera específica, cuando entramos a analizar el prólogo del Evangelio según Lucas, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Es decir, que lo que nos hemos propuesto a nivel macro, a nivel micro, lo vamos a encontrar en estos primeros versículos. Entonces, acá aparecen unos cuadros en blanco, unas líneas en blanca que de manera intencional las he dejado para que completemos esa frase. ¿Cómo podríamos completar esa declaración que aparece allí en sus pantallas? Entonces, Lucas expone en su, Lucas expone en su prólogo, la intención, y ahora vamos a ver qué intenciones expone Lucas en estos 4 versículos. Expones la intención literaria, expone la intención histórica y expone la intención teológica del Evangelio que escribe. Interesante, de verdad. Cómo ya a nivel micro, con esta dedicatoria, con esta introducción que hace a su escrito, replicamos la estructura que a nivel macro estamos implementando en el curso. Entonces, allí lo tenemos, ¿no? Allí lo tenemos. Entonces, vamos a empezar a entrar en materia un poco en el desarrollo de este estudio del prólogo. Allí está. Y quisiera pedir el favor a alguien que de manera voluntaria me ayude a leer estos 4 versículos. Lo vamos a leer porque Gisela, ahí vi que levantó la mano. ¿Alguien nos podría ayudar o yo de aquí no puedo hacer? Buenos días, profesor, y buenos compañeros. Te escuchamos, Gisela. Bien, puedes ayudarnos, por favor. Ya. Lucas del 1 al 4. Dice, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Bueno, muchas gracias, hermana Gisela. En la versión que nos los has leído y al escucharlo, lo podemos comparar también con el texto que aparece en pantalla, pero muchísimas gracias por apoyarnos con la lectura. Me gusta tener momentos de participación porque creo que eso nos dinamiza el desarrollo de la clase también y recibimos el aporte que ustedes brindan también. Entonces, miren, vamos a comenzar mencionando datos bien interesantes. Recuerden una vez más, esto que están viendo en pantalla es el prólogo de la obra del Evangelio según Lucas. Es el prólogo o la introducción del Evangelio según Lucas. Entonces, como yo les dije en el slide anterior, que Lucas expone en su prólogo la intención literaria, la intención histórica y la intención teológica del Evangelio que escribe, vamos a comenzar por parte, vamos a ir en orden, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el punto número 1, por eso me tomé el detalle y ponerle a cada uno numeritos, ¿no? Número 1, vamos entonces a analizar el aspecto literario, ¿listo? Del prólogo solamente. Resulta que he colocado en ese cuadrito en rojo el prólogo por la siguiente razón.
Cuando uno empieza a estudiar este prólogo lucano desde un punto de vista literario, que es el número uno que quiero tratar, empezamos a identificar aspectos como los siguientes. Miren, varios comentaristas y varios estudiosos bíblicos han logrado señalar paralelos o contrastes que existen entre el prólogo de Lucas y entre el prólogo de obras que griegos y judíos escribieron en la antigüedad, obras de historiadores, es decir, obras de pensadores de la antigüedad, también plasmaron en sus obras. Entonces, como resultado de eso, en su prólogo, Lucas se atiene a una práctica que era ya conocida en la cultura greco-romana. Lo voy a decir una vez más. Cuando nosotros analizamos el prólogo de Lucas, vamos a encontrar que tiene un estilo literario que posee paralelos con escritos de filósofos o historiadores del mundo antiguo. ¿Quieren que veamos a manera de ejemplo esta afirmación que les he hecho? Vamos a tomar como ejemplo de el parecido que existe a nivel estilístico, a nivel literario, entre este prólogo, dos casos por motivos prácticos de tiempo. Uno, vamos a remitirnos al caso de un hombre griego, un hombre de la cultura griega, en este caso es un médico, y curiosamente del siglo I de la era cristiana. Y dos, vamos a tomar como referencia un hombre que también es estimado, es visto como historiador, pero en este caso ya es del contexto judío y es del siglo I también. Entonces vamos a comenzar. Vamos a corroborar con lo siguiente y ustedes me dirán si efectivamente lo que expongo en pantalla concuerda o no con la afirmación que he hecho. Y es que el estilo literario del prólogo de Lucas no es inédito en él, sino que forma parte de una práctica común que se hacía en la antigüedad. Y aquí voy a pedir que me ayuden a la lectura. Bueno, vamos a leer en primer lugar. Aquí estoy viendo Shanika. Ya te doy la palabra, Shanika. Vamos a leer en primer lugar digamos, esta mención que aparece en un tratado de plantas y remedios medicinales de un médico del siglo I griego llamado Dioscórides. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Ya te doy la palabra. Ayúdanos, por favor, leyendo lo que está en rojo. O si quieres, lee todo el texto que ves en pantalla. Ok. Dioscórides, médico griego del siglo I, inicia así su tratado Plantas y Remedios Medicinales. Aunque muchos escritores, tanto antiguos como recientes, han compuesto tratados sobre la preparación, el poder y la verificación de los alimentos, intentaré mostrarte, queridísimo Ario, que no me movió un impulso baldío ni sin sentido a esta empresa. Muchas gracias, hermana, por ayudarme. Tomen sus Biblias allí por un momento y analicen los parecidos que tiene este prólogo del médico Dioscórides con lo que vemos en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Por un momento, vamos a tomarnos unos 10 segundos allí. ¿Alguien quisiera mencionar qué elementos destaca de coincidencia?
Aquí veo que ya levantaron las manos. Carlos Javier Sarmiento, veo que tienes la mano levantada. Sí, gracias, profesor. Y Dios luego bendiga a Norma, todos. Norma también. Veo una coincidencia así muy rápidamente que Discórides hace como un paralelo, dice, muchos han intentado escribir y Lucas también lo hace. Lucas dice, muchos han intentado poner las cosas en orden. Y otra cosa que hay alguien a quien se lo dedica. En este caso es a Ario y Lucas a Teófilo. Sí, señor. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muy bien, súper. Norma, te escuchamos. ¿Sí puedes activar tu micrófono? Sí, Sí. gracias. Sí, coincido en que son muy, muy parecidos porque la introducción es casi igual, incluso en el saludo a Teófilo y en el saludo a Ario. El otro es excelentísimo, este es queridísimo. Y me parece impactante porque me parece tan lindo porque pues nos muestra que sí es un escrito del primer siglo, ¿sí? Porque coincide, bueno, al menos en esta comparación podríamos decir definitivamente este escrito sí parece ser de esa misma época, como que reafirma eso, me parece hermoso. Muchas gracias. Así es, Norma, muchas gracias con tu comentario, el de Carlos también. Sé que los demás quieren decir cosas, pero ya voy a presentar otro caso. Miren, esto nos ayuda a tener una visión, digamos, más adecuada de cómo se realizó la composición de este tipo de literatura, incluso de la literatura bíblica, ¿no? Porque aquí estamos viendo, es más, de manera directa el autor lo menciona en su obra, que él se dedicó a investigar. Él lo dice explícitamente, nosotros no lo inventamos, el texto mismo lo dice. Entonces, uno nota que efectivamente ellos se valieron de recursos que eran propios de la época. Y si nosotros hacemos un paralelo en nuestro tiempo, cuando uno escribe, cuando uno habla, pues uno tiende a adoptar o recursos literarios, o formas de expresión, o estilos de escritura y de expresión propios de este siglo XXI y propios de estos años que estamos viviendo. Así que estos hombres efectivamente también se valieron de esos estilos literarios y así como lo decía Norma, o sea, yo cuando vi este caso, yo dije, wow, de verdad, ¿cómo se parece? ¿Cómo se parece? ¿Cómo se parece muchísimo, de verdad? Y créanme que de todo corazón me he propuesto como hacer estas investigaciones, estos análisis, para que ustedes vayan mucho más allá y tengan unos elementos mucho más allá y sientan fascinación aún más por el texto bíblico. Pero este es el caso de un griego. Ahora vamos a ver un caso conocido de un judío del siglo I. ¿Y este caso cuál es? Este caso es el famoso historiador llamado Josefo, Flavio Josefo. Entonces, aquí voy a poner dos párrafos de una obra que él escribió, una obra que él escribió que se llama Contra Atión, donde prácticamente él trata de presentar como una defensa de la historicidad del pueblo judío. Entonces, ¿alguien quisiera leer lo que voy a presentar? Marcela. Mi obra sobre las antigüedades, noble Epafrodito, creo haber dejado ya suficientemente claro la extrema antigüedad nuestra raza judía, pero como observo que muchas personas no dan crédito a los relatos de mi historia antigua, he creído que debía escribir brevemente sobre todos estos puntos para dar a conocer los que lo deseen, la verdad sobre la antigüedad de nuestra raza. Como testigo
de mis afirmaciones, pondré a los escritores que, a juicio de los griegos, son más dignos de crédito en lo que a la historia antigua se refiere. A lo largo del libro primero, No, siga. Mi muy estimado Epafrodito, he mostrado la verdad sobre la antigüedad de nuestro pueblo. Comenzaré ahora a refutar a los restantes autores que han escrito contra nosotros. Bueno, muchas gracias. Este es un poquito más largo, pero otra vez vamos a dedicar unos 10, unos 15 segundos y tratemos de identificar esos estilos o esas expresiones afines que encontremos con el prólogo lucar. ¿Listo? Unos segunditos, nos tomamos allí. Bueno, mientras ustedes leen, aquí dice Shanika lo siguiente, en el caso del médico que mencionamos anteriormente. Este médico le dirigió este escrito a Ario. Podríamos inferir que cuando Lucas dirigió su obra a Teófilo, entonces era una persona como tal, es decir, una persona real y no figurativo. Sí, efectivamente. Yo de verdad, yo les planteé en términos académicos las dos posturas, pero yo creo que sí, que muy probablemente se trató de una persona real. ¿Alguien quisiera mencionar qué elementos comunes encuentra en esta obra de Flavio Josefo? Recuerden que es del siglo I también. Ramiro, veo que tienes la mano levantada. Sí, profesor. Te escuchamos. Dos cosas que directamente, obviamente puede haber más. Está diciendo que escribir, ¿no? Yo he decidido, dice, escribir brevemente sobre estos puntos. Lucas también lo hace eso. Y dice la verdad aquí, ¿no? Y también Lucas obviamente dice que nosotros han sido ciertísimas, ¿no? Las cosas. Entonces está tratando de ver no solamente lo que ha ocurrido, sino la verdad de los hechos. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Interesante. Aquí veo que ¿quién más quiere decir algo para complementar un poco el ejercicio que hacemos? Bueno, Gisela, creo que levantaste la mano. Y Elías también, Alcántara. Aquí también, igual que Lucas dice, ilustre Teófilo, aquí en cambio dice, ¿cómo se decía? Estimado Epafrodito. Y más arriba, en cambio, dice que, como observó que muchas personas no dan crédito, entonces en Lucas también dice, algunas personas han hecho cosas. Así es. Muchas gracias, Gisela. Muy bien. Creo que Elías, sí. Sí, profesor, buenos días. Al igual que mis compañeros sí han mencionado, en realidad hay un destinatario clarísimamente personificado, ¿no? Acá es Epafrodito y en el Evangelio de Lucas está Teófilo. Entonces no hay lugar a dudas que diríamos, este libro se escribió a un destinatario específicamente para poner en orden las cosas que ya se había realizado en antes. O sea, ahí está en entender el tema de
de la diferencia, y como dijo anteriormente la hermana, en la búsqueda de la verdad, porque es cierto también que no solamente una, sino muchas personas han tratado de dar a conocer esas cosas, ¿no? Y esas cosas que se da a conocer, muchas tal vez tienen falsedades. Bueno, pues se podría inferir así, ¿no? A lo que el escritor de este evangelio pretende mostrar la verdad, así como Josefo pretende con este escrito mostrar también la verdad de su conocimiento. Muchas gracias, profesor. Así es, así es. Entonces mira que Elías y para todos, esas expresiones aparecen aquí y en el prólogo lucano también dice, dar a conocer a todos los que desean la verdad. Y en la parte de abajo dice, a lo largo de mi primer libro, mire, a lo largo de mi primer libro, ¿qué nos recuerda eso? La introducción de Hechos. Cuando en el libro de los Hechos dice, en mi primer tratado, o Teófilo, ¿sí se acuerdan? En mi primer tratado. A lo largo del primer libro, mi muy estimado Epafrodito, he mostrado la verdad. Entonces miren que hay una serie de expresiones, el lenguaje, el estilo, en fin, todo esto nos invita y nos hace ver que efectivamente, sí, desde un punto de vista literario, existen estos paralelos y estas coincidencias con escritos de la época. Bueno, entonces, vamos a avanzar hasta acá unos 3 minutitos más y daremos lugar a las preguntas. Permítanme un segundito. Según la norma que se manejaba en la cultura, el autor de Lucas, ya hablando concretamente del prólogo del Evangelio según Lucas, expone de manera sistemática su programa. Es decir, ¿a qué nos referimos con que expone su programa? Va a exponer una serie de puntos, una serie de elementos que lo va a desarrollar a lo largo de su obra. ¿Cuáles son esos elementos o esos puntos que nosotros debemos identificar en el prólogo? Recuerden que todavía estamos apenas en los 4 primeros versículos. En primer lugar, el autor, es decir, el evangelista Lucas, recuerda en el prólogo el trabajo que han hecho sus predecesores. Recuerda el trabajo que han hecho sus predecesores. Entonces nosotros vemos que en el prólogo de la obra lucana, el autor admite la existencia de precursores y por lo tanto de una documentación a la que él pudo acudir para elaborar su material. Entonces, cuando leemos el versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Algunas versiones bíblicas van a decir, muchos han tratado de escribir la historia. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, vemos este elemento que es sumamente importante, y esto ya nos da a entender algo, de que el autor está reconociendo de que para su tiempo ya existían varios fragmentos o documentos que hablaban sobre la vida de Jesús. Y nosotros en nuestra Biblia solamente tenemos 4, pero es curioso que él utiliza la palabra muchos. Sin lugar a dudas, esta expresión también hace alusión a esos evangelios que fueron escritos antes de la obra lucana, como el evangelio de Marcos y de Mateo. En segundo lugar, vemos en el prólogo también que el autor indica o cita sus fuentes. Cita sus fuentes, y eso aparece en el versículo 2. Si se dan cuenta, allí se los estoy mencionando versículo por versículo, y esa idea sirve como una especie de síntesis de lo que vamos a encontrar en él. Entonces, las fuentes para el autor del evangelio, del tercer evangelio, son testigos oculares y ministros de la palabra, de la historia que él
menciona en su obra. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esto? Que el evangelista se dedica a basar su información en el testimonio de quienes participaron en los acontecimientos que él relata. En tercer lugar, vemos en el prólogo que el autor expone los principios metodológicos que él sigue para finalmente llegar al resultado final de la obra que escribe. Y esto aparece en el versículo 3. Entonces voy a leer desde el 1, porque el 2 no lo leí ahorita, y me detengo en el versículo 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, el evangelista Lucas también quiere escribir, él también quiere escribir también su obra sobre la vida de Jesús. Después, mire lo que dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Entonces aquí destacamos elementos como cuáles. El autor del tercer evangelio se presenta como un investigador y un escritor profesional. Como un investigador. Él ha investigado la historia que va a escribir desde sus orígenes. Y se ha tomado ese trabajo. Y no solamente eso, sino que también dedica empeño para escribir esa obra de manera organizada, Entonces, esta declaración nos permite entender que los libros de la Biblia no se compusieron pensando como que cayó del cielo el contenido del mensaje a un personaje que estaba sentado en un lugar y estaba escribiendo, ¿no? No fue como una especie de un dictado. Aquí estamos viendo que el mismo autor señala que él tuvo que ejercer una tarea investigativa. Y en último lugar, en los dos últimos lugares, vemos en el versículo 3 también a quién le dedica su obra, y en el versículo 4 expone la perspectiva de la obra. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Me quiero detener aquí para dar lugar a las preguntas. Hasta aquí, ¿cómo se han sentido? Recuerden que no solamente podemos hacer preguntas, si también desean hacer un comentario sobre cómo les ha parecido este abordaje inicial, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Aquí veo que Norma dice algo. Dice, estoy fascinada. De igual manera, Norma, compartimos contigo esa fascinación. Qué rico es coger el texto bíblico y empezar a masticarlo y a digerirlo así, ¿verdad? Detalle por detalle. Lógicamente, aquí no lo vamos a hacer de manera exhaustiva, pero ya estamos entrando en un bloque donde sí nos vamos a empezar a detener en el contenido de la obra. Así que compartimos contigo esa fascinación y gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Hoy están como, bueno, aquí dice Lorenzo, veo también Shanika y Elías, en el orden que los mencioné. Lorenzo primero, luego Shanika. Hola, profesor. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Profesor, me sigue intrigando el destinatario Teófilo y cuando utiliza la palabra excelentísimo.
me da la ligera impresión de que excelentísimo se emplea para resaltar de repente el grado de superioridad, no sé, de una persona, ¿no? Se me ocurre que podría ser una autoridad, no sé. No se tiene mayor conocimiento de este tal Teófilo, que me intriga. ¿Quién es, diríamos, este Teófilo, ¿no? Porque en el otro tratado, de hecho, se le llama así, excelentísimo. Y ahora dice estas cosas que han sido ciertísimas. El escritor da por hecho todas las enseñanzas de Jesús, toda la vida de Jesús, toda la, diríamos, la historia del Jesús histórico, ¿verdad? Lo que se había comentado hasta ese momento, aparte de los evangelios, también da por hecho el tema de la escritura de los libros apócrifos. ¿Es cierto eso, profesor? Bueno, aquí es importante, Elías, y para todos mencionar el siguiente hecho. Cuando uno hace un estudio de los evangelios, llamados evangelios apócrifos, que para todos este concepto de evangelios apócrifos tiene que ver con una serie de obras sobre la vida de Jesús que no fueron incorporadas en la Biblia, quedaron por fuera del Nuevo Testamento. Es importante señalar que los llamados evangelios apócrifos tienen una serie de características en el contenido de su obra. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo, tiende a presentar situaciones de la vida de Jesús en un lenguaje muy fantasioso, diría yo la palabra, fantasioso, o cómo sería, algo sinónimo. Por ejemplo, hay uno de los evangelios apócrifos que va a decir que Jesús, cuando era joven, cuando era niño, se dedicaba a coger barro, a empezar a hacer palomitas, figuritas de animales con el barro, sí, imaginario tal vez, ¿sí? Y soplaba sobre esas figuritas y que se convertían en seres vivientes. Por ejemplo, si hacía una palomita con barro y la soplaba, entonces se convertía en un ave, literalmente. Entonces, componentes así nosotros lo encontramos en los evangelios apócrifos. Otro elemento que también es importante, y aquí lo podríamos contrastar un poco con Lucas, y quizás por esa razón él decide hablar cosas de la infancia de Jesús y de la juventud de Jesús. Y es que estos evangelios como que se van a empeñar en relatar cosas que tienen que ver con la infancia y la juventud de Jesús, y no tanto en lo que está lo que hace parte del ministerio terrenal de Jesús, ¿ya? De ese ministerio, ese periodo del ministerio. Entonces, conectando lo primero que dije con lo segundo, de pronto quizás estos evangelistas, como el caso de Lucas, deciden hablar ciertos episodios de la infancia de Jesús con el propósito de aclarar y con el propósito de precisar cosas que se deben tener en cuenta de esos momentos de la vida de Jesús que para otros evangelistas es anónimo. Por ejemplo, para Marcos es anónimo. Marcos comienza mencionando a Juan el Bautista como precursor, presenta a Jesús y nos habla ya del ministerio de Jesús, ¿no? Lo que nos va a hacer Mateo es que va a hablar de la genealogía, nos va a hablar del nacimiento de Jesús, pero ya llegamos al capítulo 3 y 4, Juan el Bautista como precursor y el ministerio de Jesús iniciando. Así que hay un empeño en los apócrifos como diciendo, si hay obras que se han dedicado a hablar del ministerio terrenal de Jesús ya de adulto, nosotros les vamos a presentar cosas que no se conocen todavía de la niñez, de la juventud de Jesús. Pero muchos de esos relatos rayan en mencionar historias muy fantabulescas,
no sé, muy fantasiosas. Entonces creo que Lucas dedica unas cuantas líneas a relatar aspectos antes del ministerio de Jesús, quizás para clarificar un poco la imagen que debemos tener de él. Entonces eso lo podemos ahondar más, pero es lo que diría grosso modo. Lorenzo y Sharika. Y ya retomamos, no se preocupen que ya retomamos con la segunda parte. Lorenzo. Muy bien, profesor, muy buenos días. Buenos días, te escuchamos. Mi pregunta es, ¿quién es el que llama Teófilo? Aquí que llama Lucas habla, y no puedo entender, pero puedo dar que llama esta lectura. El propósito de Lucas era de dar a Teófilo un relato escrito confirmando la visita de todo lo que le había sido enseñado acerca de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Yo creo que esto no es un personaje, pastor. La segunda pregunta es, la memoria política y la construcción de identidad colectiva de Lucas. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, hay un principio hermenéutico, hermano Lorenzo, y para todos, que la hermenéutica general nos va a decir, y es que nosotros tenemos que aceptar los límites de la revelación bíblica. ¿Qué significa eso? Voy a remitirme a lo que llamo la evidencia interna y la evidencia externa también para fundamentar la afirmación que hago. Internamente en la Biblia, nosotros no tenemos información más allá de quién es este personaje. O sea, que tú me digas, mencióneme, profesor, otro versículo que me digan más sobre Teófilo, no. Solamente lo encontramos en el prólogo de Lucas, del Evangelio y del libro de los Hechos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos encontramos con un factor limitante, y es que no tenemos información sobre quién fue este personaje, ¿ya? Por esa razón, en la clase anterior, yo les planteé a ustedes que en el ámbito académico hay dos alternativas. Unos van a decir que fue un personaje real, pero otros van a decir que por el significado del nombre, porque el nombre Teófilo significa en griego amigo de Dios, algunos creen que Lucas utilizó esta figura como un recurso estilístico para así señalar los creyentes, los cristianos, los lectores y oyentes del texto que podrían bien identificarse como un amigo de Dios. Yo personalmente creo, y a la luz de los prólogos que hemos visto, de las dedicatorias que hemos visto de otras obras como del Médico y de Flavio Josefo, yo creería de que sí fue un personaje real, ¿ya? Pero en términos académicos le he compartido esas dos teorías, esas dos posibilidades, para que tengamos esa información antes. ¿Listo? Respecto a la segunda pregunta, permíteme, y en el desarrollo de la segunda parte, ahí trataré cosas que tienen que ver con ello. Jaime y Nelida, rápidamente, por favor. Vamos para entrar a la segunda parte. Jaime. Sí, muchas gracias. La consulta es la siguiente. En base a los posibles textos a los cuales Lucas se basó para escribir su obra, hemos aprendido también acerca de que el primer libro fue Marcos y probablemente sirvió de base también para Lucas. Y también hemos ido entendiendo acerca de que hay textos también que probablemente fueron de Pablo, antes incluso de los evangelios. Mi pregunta es la siguiente, y preguntarle su opinión. ¿Será que Lucas también fue influenciado por textos de la mirada paulina con respecto a su texto, a su obra?
Bueno, interesante tu pregunta, Jaime, y menciono lo siguiente. Tal como lo ha señalado, a quien se identifica como, o los escritos que se identifican como los primeros en ser elaborados dentro de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, se estima que fueron obras de Pablo. Pues hay un debate si fue Gálatas, en fin, si fue Tesalonicenses. Hay una postura muy convencional y muy aceptada de que van a considerar que Tesalonicenses, pero también hay algunos que van a decir que tienen una duda y van a decir si la carta de Santiago puede ser considerada como el primer escrito o es tardía. Pero he visto que las posturas convencionales identifican a Pablo como el primer autor de los textos que tenemos en el canon. Y respecto a lo otro, a lo que mencionas, yo creería que más que hablar de los textos paulinos, Lucas indudablemente fue influenciado por ser ese compañero y colaborador de ministerio de Pablo. Lucas fue influenciado por ser ese compañero. Ustedes recuerdan en la clase anterior que yo les presenté unas evidencias bíblicas en Hechos, donde el autor utiliza la palabra nosotros. Y ese nosotros, cuando se mencionan ciertos episodios del segundo viaje misionero y del viaje a Roma, da a entender que el autor se está incluyendo en esos episodios que allí se relatan. Eso quiere decir que el acompañamiento que vivió el evangelista con Pablo fue amplia de alguna manera, ¿no? Y a la luz de lo que dice también Pablo mismo en Colosenses y en otros pasajes, en Filemón. Entonces, por la actividad paulina, y lógicamente cuando Pablo iba a lugares, predicaba el evangelio, Lucas se percataba del estilo y de la forma como Pablo presentaba el evangelio. Entonces lo diría más desde ese punto de vista, desde ese orden, y es que por la actividad concretamente de Pablo y por esa cercanía y por ser ese compañero y colaborador de él, indudablemente hubo una influencia. Pero aquí lo vamos a ver. Permíteme, en esta segunda parte voy a tocar un punto aquí que quiero destacar sobre ello. Nélida, muy rápidamente, por favor. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. A mí me llama la atención que en el Antiguo Testamento, al menos en el Pentateuco, hay como una indicación de que Moisés escriba, ¿no? Escriba lo que está sucediendo. Recuerdo también que hay esa indicación para el Apocalipsis, ¿no? Y me llama la atención, o se me pasó, no sé si me puedes confirmar, si hay esa misma indicación para esto tan importante en la historia, que es desde el nacimiento de Cristo y todo, ¿no? Todo lo que se escribe en los evangelios. No sé si hay una indicación, escriban sobre esto, que es tan importante, ya existía la escritura, entonces eso es lo que me llama la atención, no sé si me puedes ayudar en eso. Vale, Nélida, muy bonita tu pregunta y gracias por ello. Nosotros no tenemos evidencia en los evangelios ni en el Nuevo Testamento de que o Jesús haya escrito algo de su vida o los apóstoles o discípulos de él durante el tiempo que Jesús estuvo ejerciendo su ministerio terrenal se hayan escrito cosas de su vida. No tenemos esa evidencia. ¿Qué quiero decir con esa declaración? Que los relatos de los evangelios
son relatos post-evento, post-evento. Y cuando hablamos de post-evento, estoy hablando de la escritura, recuerden, de la escritura de estas historias. Estamos hablando de que incluso se escribieron 30 años después, 40 años después. Y eso para algunos puede suscitar preguntas, como decir, uy, si una historia se escribe 30 años después, ¿hasta qué punto se conserva la fidelidad? Es la pregunta que algunos pueden tener, ¿no? ¿Hasta qué punto se conserva la fidelidad de esas historias que se escriben, de los evangelios? Y aquí podría, Nelida, decirte a ti y a todos lo siguiente. Resulta que en el aspecto religioso ocurre un componente que es singular y le añade un plus frente a la hora de querer conservar historias de otra índole. Y es el hecho, eso lo va a decir el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 42, creo que 42-43. Dice el texto bíblico que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que se piensa? Que entre el periodo de la vida de Jesús en la tierra, donde él reclutó sus discípulos, donde él enseñaba, hasta el periodo de la escritura de esas historias, hubo una mediación. Esa brecha intermedia estuvo mediada por toda una tradición oral apostólica, una tradición de quienes fueron testigos, de la obra. Entonces Pedro, pues lógicamente va a contar cosas que vivió con Jesús, que escuchó de Jesús. Pablo también va a decir en Gálatas en cierto momento que para él corroborar que si el evangelio que él predicaba era correcto, él fue a Jerusalén a consultar a los que eran columna en Jerusalén de la iglesia. Entonces ese elemento va a ser importante, la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Sin lugar a dudas, pues también hay que reconocer que dentro de la tradición oral pueden ocurrir diferentes versiones de una historia, ¿no? Diferentes versiones, pero miren, eso no es motivo de inquietud, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, Nélida, ¿qué quiere decir esto? Te voy a decir lo siguiente. En términos humanos, porque si lo decimos en términos divinos podríamos pensar, se escribieron estas obras porque fueron inspiradas por Dios, pero yo voy a hablar en términos humanos. En términos humanos, ¿cuál fue el detonante para que la iglesia primitiva se interesara en escribir evangelios? Como la iglesia primitiva, esa iglesia naciente, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, empezó a ocurrir un fenómeno 30 años después, 40 años después, y es que los testigos empezaron a morirse. Y nosotros incluso lo sabemos desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista forense, que cuán importante es plasmar por escrito y registrar evidencias de quienes fueron testigos iniciales de un evento. Entonces, cuando la iglesia primitiva pasaron 30 años o un poquito más y empezaron a ver que Pedro muere, que Pablo muere, que los que eran esos líderes de la primera generación empiezan a morir, ellos empiezan a sentir esa necesidad de que esta doctrina apostólica, este testimonio apostólico quede por escrito. Durante esa brecha, esa tradición va a estar compuesta por la oralidad, pero en esa brecha también se van a escribir breves logias, breves escritos, breves fragmentos de enseñanzas de Jesús o de milagros de Jesús,
Y todo eso fue lo que se utilizó como material para efectivamente y finalmente construir los evangelios que nosotros tenemos. Entonces, bueno, te diría eso así. Vamos a seguir, vamos a continuar y en ese orden desarrollamos otros puntos que quiero tratar. ¿Listo? Aquí está. Bueno, quedamos acá, pero yo les dije a ustedes que en el prólogo, solamente en el prólogo, nosotros encontramos lo siguiente, que Lucas expone su intención literaria y ya vimos, ya rascamos y vimos aspectos que tienen que ver con la parte literaria. Ahora les voy a invitar a que veamos el punto número 2. ¿Qué tal les parece? Si tocamos aspectos que tienen que ver con la dimensión o el componente histórico. Y, como les mencioné, vamos a tratar también aspectos teológicos. Si no alcanzamos hoy, ya para la última clase, el próximo sábado lo abordaremos. ¿Por qué razón menciono yo que Lucas en su prólogo ya expone su intención histórica? No lo invento yo, porque la misma Biblia lo dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Entonces el evangelista va a citar esta palabrita, y esta palabrita nos va a servir como coordenada para el desarrollo de esta segunda parte de hoy. Y también dice en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, el investigar las cosas desde el origen es algo que forma parte de una historia, ¿no? De intentar construir una historia. Aquí surge entonces una pregunta. Profe, cuando hemos hablado en las introducciones de estudiar la obra lucana en su dimensión literaria, en su dimensión histórica y en su dimensión teológica, concretamente en la dimensión histórica, ¿a qué nos referimos? ¿Será que nos referimos a la dimensión histórica del texto? Es decir, tratar de proponer una historicidad del contenido del texto. ¿Será que nos referimos a esto? ¿O nos referimos a la dimensión histórica que tiene que ver ya con el contexto y la situación en la que se encuentra el autor y los destinatarios originales? Y en tercer lugar, si vemos que en el prólogo mismo se cita y se menciona la palabra historia, en el Evangelio de Lucas, ¿qué sentido o qué significado tiene eso histórico que él menciona? Entonces, yo me tomé el trabajo de decir, no me voy a limitar a solamente describir uno de los puntos, sino que vamos a darle una pincelada a los tres. Vamos a darle una pincelada a los tres. Vamos a analizar la dimensión histórica en relación al contenido del Evangelio. Esto lo voy a tocar muy rápidamente en relación a la situación del autor y los destinatarios, pero me voy a detener en este primero y en el tercero. Esto va a ser sumamente importante entender. En el Evangelio de Lucas,
qué sentido o significado tiene lo histórico que él menciona. ¿Listo? Comencemos. Hemos dicho en la primera parte de la clase de hoy que el relato lucano es el resultado de una investigación histórica. Eso lo hemos señalado ya. Y él mismo utiliza la palabra historia y utiliza la palabra investigar. En ese orden de ideas, el autor se va a encargar de hacer un siguiente ejercicio. Se va a encargar de contextualizar históricamente los relatos o los eventos que menciona en el tercer evangelio. Lo voy a decir una vez más. Vamos a ir parte por parte. En primer lugar, cuando el autor habla de la historia, él lo que pretende es contextualizar históricamente los eventos que va a mencionar en su evangelio. Profe, vamos a entrar en evidencias. Vamos para allá entonces. Vamos a mencionar unos aspectos. Si ya nosotros nos salimos de los 4 primeros versículos y nos vamos al versículo 5 apenas del capítulo 1, nosotros vemos que cuando Lucas menciona episodios, establece unas coordenadas históricas para situar los eventos que está mencionando. Por ejemplo, en el versículo 5 en adelante se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Es el famoso relato que nos habla de los papás de Elizabeth y de Zacarías, ¿no? Todos lo conocemos. Pero miren cómo comienza estos episodios que nos van a hablar de la infancia de Juan el Bautista y de Jesús. Comienza diciendo: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces aquí el autor plantea una coordenada. Plantea una coordenada. En los días de Herodes. En los días de Herodes. Pregunta: ¿en qué año de la historia Herodes estuvo gobernando sobre el pueblo de Dios? ¿En qué época de la historia? Entonces uno se remite a la historia y uno puede establecer que Herodes ejerció su reinado entre el año 4 antes de Cristo, perdón. Aquí vemos el caso de Herodes, ya se lo voy a citar. Aquí estamos hablando exacto, Elías, del 37 antes de Cristo al 4 antes de Cristo. Porque nosotros tenemos que empezar a identificar que en el Nuevo Testamento se nos hablan de varios Herodes. Se nos hablan de varios Herodes. Entonces, Herodes, que se está mencionando aquí en el versículo 5, es Herodes el Grande, que gobernó sobre toda Palestina desde el año 37 al año 4 antes de Cristo. ¿Listo? Entonces ya nos establece el evangelista, nos va a establecer esa coordenada. El autor del evangelio, fiel a su exhaustiva investigación, quiere informar a los grupos y comunidades que leen y transmiten su narrativa referente al momento histórico en que todas las cosas sucedieron. Entonces ahí vemos en primer lugar esa coordenada. Pero no solamente en el versículo 5 vemos que el autor se interesa en contextualizar su relato, sino que también lo vemos en el capítulo 3
versículos 1 y 2. Y ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Aquí tenemos algo típico que va a utilizar el evangelista Lucas. Recuerden una vez más, ¿qué está haciendo Lucas con estas menciones? Contextualizando los relatos que está mencionando en el tercer evangelio. Nosotros vemos, voy a citar aquí, voy a leer estos versículos de Lucas capítulo 3, 1 y 2, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, entonces ya está mencionando a Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y ahí comienza Juan a ejercer su ministerio. Entonces, ¿cuántos personajes aparecen citados aquí en este pasaje bíblico que ven en pantalla? ¿Cuántos personajes? Tratemos de identificarlos. Tiberio César, Poncio Pilato, y nos va a decir, nos van a dar como unos breves descriptivos de algunos de ellos, ¿no? Herodes, tetrarca de Galilea. Eso, muy bien, Norma. Herodes quiere decir que el Herodes del capítulo 1, versículo 5, no es el mismo que se está mencionando ahora en el capítulo 3, versículo 1, porque aquí se está hablando de Herodes. Muy bien, Norma. Felipe, tetrarca de Iturea, muy bien. Aquí se está refiriendo ahora al llamado, este Herodes es llamado Herodes Antipas, que concretamente va a gobernar sobre Galilea entre los años 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Entonces, muy importante esto que estamos aquí desmenuzando, ¿no? Felipe, Lisanias y los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Entonces vamos a empezar a describir algunos de ellos, ¿no? Si él está hablando de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿qué es lo que está haciendo Lucas cuando está citando esto? Porque de manera concreta está diciendo en el año 15 del reinado de Tiberio César. Y ustedes están viendo ahora en pantalla Tiberio César, un emperador romano, ¿de qué año a qué año ejerció su reinado? Del año 14 al año 37 después de Cristo. ¿Listo? Entonces, el autor está tratando de hacer una ubicación, una contextualización histórica de las historias que está comentando. Poncio Pilato también lo menciona. ¿Cuándo fue procurador de Judea Poncio Pilato? Muy bien, Roxana, muy bien, excelente. Está mencionando, interesante lo que acabas de escribir, Roxana, porque él está mencionando líderes políticos y líderes religiosos, pero miren de qué manera lo está presentando. A nivel macro, el líder del imperio. A nivel provincial, porque ya les voy a mencionar ese dato con más detenimiento, el Imperio Romano, para gobernar bien su territorio dominado, dividió política y administrativamente el imperio en provincias. ¿Ya? Entonces, dentro de la provincia de Judea estaba Poncio Pilato como procurador.
estaba también, los romanos permitían que ellos tuvieran unos reyes, los judíos, pero ellos eran unos títeres de Roma prácticamente. Entonces va mencionando a nivel macro quién era el líder político, luego a nivel provincial, luego a nivel de los judíos, y también menciona a los líderes religiosos. Muy bien, Rosana, ese análisis y ese planteamiento que hace. Aquí tengo unas notas que dice: el autor informa acerca del panorama político global y local. Global y local. Muy bien. Entonces, estos son los límites conocidos. Ustedes lo habrán visto ya en clases anteriores o en sus estudios personales. Los límites conocidos del Imperio Romano en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús. Bueno, Roma fue, digamos, comenzó siendo una aldea en el siglo VIII antes de Cristo, y paulatinamente fue atravesando por diferentes instancias hasta que en el primer siglo antes de Cristo, con César Augusto, se convierte en imperio. Gracias a César Augusto, que prácticamente César Augusto fue el primer emperador que reinó entre el año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. César Augusto es el que llevó al imperio a los límites más amplios, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero mencionar? Aquí tenemos una lista, como el autor nos está hablando de historia. Aquí nosotros tenemos una lista a nivel macro, por solamente hablar a nivel macro. Tenemos una lista de quiénes fueron los emperadores del siglo I. Y esto nos va a servir como coordenada para ubicar unos episodios que están en los evangelios. Por ejemplo, si César Augusto ejerció su gobierno entre los años 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, eso nos permite señalar que el nacimiento de Jesucristo se dio mientras César Augusto estaba en el poder. Pregunta: cuando Jesús ejerce su ministerio terrenal y cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, ¿quién estaba en el poder del Imperio Romano? A la luz de este esquema identificamos, y a la luz del pasaje bíblico que leímos, identificamos que era Tiberio César. Tiberio César. Entonces podemos decir, sí, en el ministerio, exacto, Norma, muy bien, Tiberio. El nacimiento de Jesucristo, César Augusto era el que estaba en el poder. Pero ya cuando hablamos de Jesús que está grande y que Juan el Bautista va a ejercer su ministerio y Jesús va a ejercer su ministerio, es el tiempo de Tiberio César. Entonces, incluso cuando crucificaron a Jesucristo, fue el tiempo de Tiberio César. Es importante también mencionar los Herodes que yo les he citado y les he dicho que aparecen en el Nuevo Testamento. Porque a veces caemos en confundir, como la Biblia simplemente dice Herodes, pensamos que está hablando del mismo Herodes en todos los casos. No. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos al menos cuatro Herodes que quiero que nosotros podamos ir diferenciando. El primero es el Herodes el Grande. Herodes el Grande. Voy a ver si les comparto aquí mejor una presentación para que lo identifiquen. Vamos a ver. Vamos a ver, permítame un segundito.
para ser más prácticos y ayudarnos con ahora sí. Creo que esto nos va a ayudar por si ahí también la tengan presente. Así como nos decía muy bien Roxana, así como hemos mencionado a los líderes políticos, podemos mencionar también a los que de manera local gobernaron sobre la provincia de Judea, y tenemos que decir lo siguiente. Tenemos Herodes el Grande, que gobernó por toda Palestina del año 37 al año 4 a.C. Tenemos el llamado Herodes Antipas, este es el que yo les mencionaba, que gobernó sobre Galilea desde el 4 a.C. al 39 después de Cristo. Él es el que aparece en la muerte de Jesús y fue quien mató a Juan el Bautista. Ya si queremos hablar en relación al libro de los Hechos, aparece Herodes Agripa I, ese es otro Herodes. Y ahí ustedes están viendo breves descripciones de él y las citas bíblicas donde lo pueden corroborar. Y finalmente también encontramos en Hechos a Herodes Agripa II. Herodes Agripa II. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Aquí vemos los límites del Imperio Romano. Vemos los límites. Y yo les cité a ustedes y les mencioné que este imperio alcanzó estas extensiones de dominio gracias a tres cosas. Gracias en primer lugar a su poderío militar, gracias a la eficacia que tuvieron para organizarse política y administrativamente, y también gracias a que lograron asimilar y acoplarse bien con la cultura griega. Con esto quiero decirles que, haciendo un poco la descripción para que ustedes entiendan hacia dónde voy, el Imperio Romano, para administrar con eficacia esa vasta extensión territorial, tuvo que dividir el imperio en provincias. Y ustedes están viendo en pantalla dos categorías de las provincias que tenía el Imperio Romano. Habían unas provincias que se consideraban provincias senatoriales y otras provincias que se consideraban como provincias imperiales. En el caso de las provincias senatoriales, Roma delegaba como representante de su poder a procónsules. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, en Hechos, que se habla de procónsules, ya ustedes identifican de que allí se está hablando de una provincia senatorial. Pero donde ustedes vean que se mencione a un procurador, ahí estamos hablando ya de una provincia de carácter imperial. Entonces yo les quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros hablamos de la provincia de Judea, ¿ustedes qué creen que era? ¿Una provincia senatorial o una provincia imperial? Pueden hacerme así, si la primera o la segunda. Daniel va a ser la 2. Jaime también va a ser la 2. Muy bien. Norma, muy bien, va a ser la 2. ¿Saben ustedes qué distintivo va a tener la una con la otra? Esta categorización los romanos la hacían porque aquellas provincias que eran más revoltosas, donde solían ocurrir mayores guerras, conflictos o sediciones o revueltas frente al poder romano, lo que hacía Roma era que
les mandaba un procurador romano y se los ponía allí en su territorio, como para que fiscalizara más lo que sucedía allí. Entonces, si nosotros vemos que en Jerusalén estaba Poncio Pilato, ya de por sí la ubicación de este personaje en la provincia de Judea nos está mostrando la visión que Roma tenía de esta provincia. Y era que era una provincia a la que tenían que echarle el ojo, porque solían suceder muchas revueltas, muchos problemas, muchas subversiones al poder. Muchas subversiones al poder. Ok. Ya cuando nosotros vemos que se menciona a Herodes y todo esto, es como una manera de Roma permitir que ellos tuvieran sus reyes allí internamente, pero prácticamente ellos van a ser unos vasallos del poder romano. Entonces, si está claro hasta acá lo que he mencionado con este primer aspecto, lo digo una vez más a manera de síntesis. Cuando Lucas cita el versículo 5 del capítulo 1, cuando cita los 2 primeros versículos del capítulo 3, está tratando de establecer coordenadas históricas de los acontecimientos que relata en su libro. Ok, como ya nosotros mencionamos, hay una brecha amplia de unos 40 años, unos 50 años, entre la vida de Jesús y el relato del Evangelio, en este caso del Evangelio lucano. Hay una brecha amplia de varios años. En estos años han ocurrido, digamos, una variedad de eventos históricos entre la vida de Jesús y ya entre el periodo de la vida del autor y de los destinatarios iniciales de la obra. ¿Qué cosas pasaron? Por ejemplo, se cree que cuando Lucas escribe su evangelio, ya el templo de Jerusalén se ha destruido. Ya el templo de Jerusalén se ha destruido. Y también se cree que la iglesia del Señor está cobrando una mayor aceptación en el ámbito gentil. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para contextualizar también el segundo referente, que tiene que ver en la dimensión histórica del autor y de los destinatarios iniciales de la obra. Pero yo me quiero centrar en el tercero. Vamos aquí a mencionarlo. En este. Me quiero centrar en este tercero. El sentido de lo histórico en Lucas. Y quiero que le presten atención porque espero que también les resulte fascinante y muy diciente y muy bonito este enfoque que quiero hacer en el tercer punto. Van a decir los estudiosos bíblicos que cuando Lucas habla de la historia, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y cuando habla de investigar esa historia y escribirla por orden, él no está pretendiendo escribir una historia en un sentido científico como nosotros lo entendemos hoy, sino que él está procurando escribir una historia, pero supeditada a una perspectiva teológica. Y cuando hablo de ese tema, de una historia producto de una reflexión teológica,
los estudiosos de la obra lucana van a decir que la historia que se escribe en la obra lucana debe entenderse como una historia de salvación. Y cuando hablamos de historia de salvación estamos hablando de una historia teológica, no una historia científica como nosotros lo conocemos en la academia. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos que la historia en la obra lucana es una historia de salvación? Hacemos referencia a lo siguiente, al hecho que Lucas expone las implicaciones más amplias que va a tener el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Son las siguientes, que la salvación no solamente va a ser una intervención y una obra de Dios para los judíos, sino también para el mundo gentil. Pensémoslo en un sentido macro de la obra lucana. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la obra lucana nos estamos refiriendo al tercer evangelio y al libro de los Hechos. ¿Acaso no es cierto que el evangelio comienza con el ministerio de Jesús en Palestina, pero cuando ya entramos al libro de los Hechos vemos que el evangelio será proclamado en Judea, Galilea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Entonces la obra lucana va a exponer las implicaciones más amplias del evangelio de Jesucristo, y es que no solamente va a llegar al mundo judío, sino que también va a llegar al mundo gentil. Y aquí vemos que va a ser importante destacar cómo Lucas concibe esta historia de la salvación. Y para ello, yo me quiero remitir a una obra y a un investigador de la obra lucana que fue un teólogo alemán que escribió una obra que fue traducida en otras lenguas, pero originalmente es esta obra que ven en pantalla. Pues yo no sé alemán, ¿no? Pero por motivos de referencia se los comparto. El autor, el que estoy citando, se llamó Hans Conzelmann. Hans Conzelmann. Este hombre fue una persona que escribió la obra que ustedes están viendo aquí en alemán, ¿verdad? Un estudio teológico de la obra de Lucas. Hans Conzelmann. Esta obra, que inicialmente fue escrita en alemán, pero fue traducida en otros idiomas, ha permitido, dentro del estudio de la obra del Evangelio de Lucas, identificar lo siguiente. Según Conzelmann, el pensamiento de Lucas, que es más teológico que historiador, está condicionado por un esquema temporal de la historia de la salvación. Entonces, Conzelmann va a identificar todo un esquema de la historia de la salvación, y dentro de ese esquema va a identificar 3 tiempos, escúchenme bien, 3 tiempos que nosotros debemos tener presente. Estoy destacando en rojo los 3 momentos o los 3 tiempos que les voy a presentar, que según Conzelmann aparece en la obra lucana. ¿Cuáles son esos 3 tiempos? Conzelmann va a decir que la obra lucana, al ser una historia de salvación, se menciona en primer lugar el tiempo de Israel. El tiempo de Israel. Ya vamos a fundamentar y argumentar estos 3 momentos que Conzelmann va a mencionar. En segundo lugar, va a decir Conzelmann, y varios comentaristas bíblicos también van a coincidir con él en este esquema que él plantea. Él va a decir que dentro de la historia de la salvación que propone Lucas,
En primer lugar, identificamos el tiempo de la vida del pueblo de Israel. En segundo lugar, identificamos el tiempo de la actividad o el ministerio de Jesús. Y en tercer lugar, dentro de esa historia de la salvación, de acuerdo al lente de Lucas, se establece el tiempo de la iglesia. Entonces 3 tiempos vemos allí. 3 tiempos que vemos allí. ¿Qué es lo que va a decir este autor, este investigador Conselman, que va a marcar una pauta en la que van a coincidir muchos comentaristas bíblicos hasta el día de hoy? Él va a decir que si nosotros leemos Lucas, capítulo 16, versículo 16, nosotros vamos a ver que el evangelista marca una pauta en ese texto que va a permitir identificar lo que es la primera etapa y la segunda etapa que él establece entre esa historia de la salvación en la obra lucana. ¿Listo? ¿Qué dice entonces el pasaje de Lucas? Vamos a ver. Así dice de la siguiente manera. La ley y los profetas llegan hasta Juan, pero desde ese momento, desde entonces, es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Miren la pauta que Lucas está marcando en su evangelio. La ley y los profetas llegan ¿hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista. Y cuando dice la palabra desde entonces, va a decir Conselman, y van a coincidir varios investigadores también de la obra lucana, que ahí ya se está haciendo referencia a la inauguración de una nueva etapa, de un nuevo tiempo en esa historia de la salvación. ¿A qué se hace alusión según Conselman y otros cuando Lucas dice la ley y los profetas? ¿Está haciendo alusión al Antiguo Testamento? O, también dicho de otro modo, está haciendo alusión al tiempo de Israel. Al tiempo de Israel. Pero luego se anuncia el reino de Dios. ¿Y quién va a ser el encargado de anunciar con su persona, con su mensaje y con sus acciones el reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, el segundo tiempo dentro de esta historia de la salvación va a ser la actividad de Jesucristo, y esa actividad Lucas la va a relatar de la siguiente manera. Desde el comienzo hasta el momento de la ascensión de Jesús. Y luego de la actividad de Jesús, va a decir Conselman que la obra lucana le va a dar lugar a un tercer tiempo, que es el tiempo de la historia de la iglesia. Quiero mencionar estos puntos que son muy importantes. Entre cada uno de estos tiempos, también van a coincidir varios comentaristas, existen eventos que cumplen la función de establecer un eslabón entre lo uno y lo otro. Pregunta, ¿cuál es el eslabón entre el tiempo número 1 y el tiempo número 2? Van a decir los comentaristas bíblicos que el eslabón va a ser la persona y el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, concretamente su ministerio, se va a encargar de ser el eslabón entre el tiempo de Israel y el tiempo de Jesucristo. ¿Por qué razón?
porque los evangelios se van a encargar de presentar a Juan como el precursor del ministerio de Jesús. Y yo les hago entonces la pregunta, ¿cuál creen ustedes que representa el eslabón entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia? Shanika, pueden escribirlo. No, Pablo no. Pablo no. La resurrección. La llegada del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo. Bueno. La resurrección de Jesús. Muy bien. Muy bien. Miren, el tiempo de Jesús dentro de esta historia de la salvación es el tiempo central. Es el tiempo central. Y tal como lo están mencionando, el eslabón que va a conectar un tiempo con el otro, el segundo tiempo con el tercer tiempo, va a ser precisamente ese papel del Espíritu Santo, ese papel del Espíritu Santo que le va a dar continuidad. Porque miren, nosotros debemos entender la gran comisión de la siguiente manera. ¿Saben ustedes a la luz de los evangelios en qué consiste la gran comisión? La gran comisión consiste en darle continuidad a una tarea que Jesús ha comenzado. A una tarea que Jesús ha comenzado. Entonces, el tiempo de la iglesia va a representar esa continuidad que la iglesia del Señor le va a dar a una tarea que el Señor ha comenzado. Bueno, el tiempo se me acaba. El tiempo se me acaba. Yo sé que Leticia ahí está diciéndome. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a detenernos hasta acá para que ustedes también puedan al menos respirar unos segunditos. Sé que van a tener una clase a continuación, pero no sé, Leticia, si damos lugar a que al menos hagan una pregunta o ya la dejamos para la próxima clase. No tengo ningún problema para detenernos en estudiar más a fondo esto que estamos hablando aquí. Sí, Leticia, quiero darte lugar a que nos hables y nos orientes.